Empezamos este canal de YouTube porque amigos y amigas de otras partes de España y de Mallorca me han preguntado las recetas que a veces he publicado en mis redes sociales, que cómo se hacen, que cómo las he aprendido, que por qué no se las enseño, y pues qué mejor que enseñarla acompañada de quien me las ha enseñado a mí. Qué bien, estoy muy contenta. Entonces vamos a hacer esas recetas. Coca con verdura. Esa es una. Mallorquina. Vamos a hacer la coca verduras. Y Mallorquina. bueno, ¿y esa qué lleva? ¿Cómo es? Pues mira, espinacas cortados pequeñitos, cebolla fina, puerro, perejil y después encima tomate. Medias lunas de tomate. Al final, ¿no? Al final. Y después se hornea casi una hora. Esto es como una pizza, para que tengan una idea, sí, se como compara una para que sepan cómo se presenta, es como la masa se hace como la de una pizza, sí, pero no lleva queso. Y tú me preguntabas, ¿con qué se come? Pues se come como entrante, o como para picar, o para acompañado con carne, o con lo que quieras. Pero Sí. ya es un plato muy completo, porque como lleva mucha verdura, Sí, y la harina, que El también carbohidrato. es como pan, hidratos, y va muy bien. Es un plato muy completo. para vegetarianos, ideal. Ay, para vegetarianos, figúrate. Claro, está perfecto. Está perfecto. Y las cocas también tienen como variaciones, ¿no? Habíamos hablado que también Hay- está la de pimientos o Hay pimentones rojos. hay una de pimientos asados rojos y Esa está buenísima, es un mucho. sabor más dulzón. mucho, es muy Con buena cebolla, esta. ¿no? Con cebolla y pimientos asados y después trozos de lomo, entra, ¿sabes? Que ya es un plato, esto ya Con lomo. con sí, lomo y o acompañando. sin Oh, lomo. sí. Y Pero también está la otra, ¿no? La de trapo. Que si es la como otra, el de trampón, nada más que de cebolla, tomate y pimiento, ¿eh? Y queda muy buena el trampo también. es como una ensalada Una ensalada típica sí. que se come así. Sí, pero no se pone pepino ni nada, más que cebolla, tomate y pimiento verde. Solución, lo que sea verde. el Y pimiento. bueno, ¿y tú cuándo aprendiste a hacer estas comidas? Pues esto quién te las esto es enseñó? muy casero, esto es una cosa de casa, porque, hombre, que quedan mejor hechas en casa. Porque yo cuando aprendía, cuando me invitaban a comer a algún sitio, siempre llevaba una coca. Y yo siempre veía que siempre se comían primero la mía. ¿Y quién la ha hecho? ¿Y quién la ha hecho? Y yo decía, no digáis que he sido yo, porque yo no lo quiero. Pero siempre tenía mucha aceptación. Y me decían, no traigas pasteles, trae una coca de verdura. Es que está buenísima, está muy rica. Bueno, pues entonces, si les gustan nuestras recetas, esperamos que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan, que den like y que activen la campanita. Esto es de Mallorca, pero es mallorquín esto. Claro que sí, claro que sí. Vamos a hacer recetas, esperamos una por semana, vamos a ver para cuántas recetas nos alcanza, para varias, ¿no? Tenemos varias. Sí, bastantes. Bastantes. Tenemos bastantes, iremos haciéndolas poco a poco y bueno, esperamos que nos acompañen, que las prueben, que nos escriban a ver qué les ha parecido, si piensan hacerle algún ajuste o si tienen algunos productos que no los consigan, nosotros les podemos Bueno, la primera vez a lo mejor no sale tan bien, pero después con paciencia, ¿eh? Y si tenéis ya la receta que quedará grabada, seguro. Pues la podéis repetir y siempre se aprende, porque yo lo primero me salía muy mal, pero poco a poco he aprendido. Y ahora Y ahora mira, estoy contenta siempre es un éxito. Sí, es un éxito. Empezamos con nuestra receta de hoy, que va a ser la coca de verduras. Entonces, para hoy tenemos los ingredientes que Victoria los va a ir mencionando. Aquí está la harina. ¿Qué otro? Después el aceite. Tenemos de aceite dos vasitos medios. Uno de esos va a ser para la masa y el otro va a ser Aveñar. para aliñar. Ujú. ¿Qué más tenemos? Las especias, Tenemos la sal. pimienta y sal. perejil y ajo. De pimienta y sal, más o menos unos 10 gramos de sal, 1 gramo de pimienta, pero de todas formas todo dependerá del gusto que ustedes quieran
que tenga las cosas. Hay personas a las que les gusta con menos sal. De ajo y de perejil, entonces unos 3 dientes de ajo picados y de perejil más o menos unos 20 gramos. Aquí está la cebolla. De cebolla más o menos unos 150 gramos, la cebolla bien picadita, aquí la vemos, cebolla picada, y la espinaca tenemos 250 gramos, de pimiento verde aproximadamente la misma cantidad de cebolla, y por último lo que se le va a poner al final en tomate, son tomates frescos, no de bote, si no tienen... No importa mucho el tipo de tomate, ¿no? Puede ser incluso hasta cherry. El otro día yo hice con tomates cherry que eran muy buenos. El agua preferiblemente que esté un poquito tibia. Y entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la masa. Nosotros ya le habíamos puesto un poco el agua, entonces vamos a empezar con la masa. La manteca. Sí, sí, teníamos manteca, que manteca son unos 30 gramos. El zumo de naranja. El aceite de oliva, es demasiado, pero vamos a hablar. Bueno, y ahora tengo que poner Yo te voy retirando esto para que te quede más cerca. Vamos a ir mirando la cantidad del aceite. La Victoria nos va a hacer la masa como ella siempre la hace. Aquí tenemos siempre un poco más de harina porque van mirando, exacto. ¿Cómo es que tú dices, Victoria? Al tacto. Para limpiar la mano. Sí, pero al tacto, ¿no? Que vas diciendo. Tacto, sí. Después un poquito de aceite. Aquí era el que tenías. Para limpiar la mano, así. Sí. Aquí ya está, ya le tienes la masa hecha. Es más o menos que se despegue, que se empiece a despegar un poco de tu mano, ¿verdad? Sí, claro. Y así, con un poquito de aceite, ayuda. Entonces en este momento ya tenemos la masa hecha. La masa lista. Para el aliño de la verdura, tienes ahí la espinaca, la cebolla, ¿sí? El pimiento, los tomates para el final. Aquí, al final. Aquí perejil y ajo. Vale. Vas a revolver todo, ¿verdad? Sí. Vamos a poner la sal, la pimienta, el ajo y el perejil. Todo bien removido. Aceite no le he puesto. No, todavía no le has puesto el aceite. Hay que ponerle la cebolla y el pimiento, ¿verdad? Arriba de todo, como adorno. Un poco de aceite. Esto mezclado con las todo mezclado. espinacas Y la cebolla. Y el aceite, la sal y la pimienta que ya le pusiste. En la masa, para que no se vayan a confundir, nosotros ya habíamos puesto el agua. Entonces recuerden que para la masa era la harina, el zumo de naranja, agua tibia y aceite. Y aquí esto ya está aliñado, tiene un olor. Ahora vamos a buenísimo. poner Vamos a montar la lata o la llanta, que previamente la habíamos enmantecado. Vamos a ahora extender la masa en la llanta o en la lata. En este momento, de todas formas, nosotros ya habíamos puesto a calentar el horno. El horno se pone a precalentar un poco, unos minutos, unos 20 minutos antes de poner la masa de la coca. Y normalmente se pone a 220 grados por esos 20 minutos.
Mientras tanto, Victoria está extendiendo muy bien la masa. Hay personas a las que les gusta la masa más finita o a otros pues un poco más gruesa. Depende, ya ustedes con el tiempo verán cuál va a ser el gusto favorito de cada uno. Hay personas que también utilizan un tenedor para hacer el borde, ¿no, Victoria? Como cada quien lo desee. Momento de poner la verdura sobre la masa. Ahora el tomate. El tomate. Aparte del sabor tan delicioso que le da el tomate, el color, ¿no? Le da un toque de color, ¿no, Victoria? El color es precioso, el rojo. Y ya está, y ahora al horno. Y ahora Al horno. al horno. Ya lo habíamos precalentado, como les habíamos comentado. Bueno, entonces en este momento tenemos ya la coca en el horno. Ahora vamos a esperar. En este momento está a 180 grados y una hora aproximadamente. 60 minutos. Sí. Y en un ratito les mostraremos el resultado. Ya salió la coca, está preparada. Así nos queda. Ahora la vamos a cortar. Para comer. ¡Qué rica! ¡Qué hambre!